El coronavirus ha tenido fuertes efectos en Colombia. Los contagios y las trágicas muertes crecen de forma exponencial. Esta realidad y las fuertes cuarentenas que se han impuesto para afrontarla han tenido grandes implicaciones en el país. La economía colombiana se enfrenta a un difícil panorama. Se habla incluso de una contracción del 7,9% del PIB que causaría una crisis social y económica de inmensas proporciones. Esta grave crisis ha tenido y tendrá fuertes implicaciones también sobre el empleo del país, con un desempleo de 20,5% en el pronóstico más pesimista de Fedesarrollo para el año 2020. Algunas de las víctimas más graves del coronavirus serán las pequeñas y medianas empresas del país, o pymes, problemática que discutiremos a lo largo de este video. Es importante saber que las pymes representan el 80% del empleo del país, cosa que es muy preocupante cuando, según el Ministerio de Industria y Comercio, por lo menos 37% de ellas han entrado en un cese total de actividades. Como vemos en estas gráficas realizadas por Acopi, hay muchas cifras preocupantes para las pymes en Colombia, realidad que pone en riesgo a cientos de miles de empleados en todo el país. Para los empleadores, el problema es muy grande también. Tenemos una nómina que nos vale mensualmente 140 millones, unos costos de seguridad social de 30 millones. En este momento tengo que pagar el impuesto predial, afortunadamente dieron plazo, 35 millones de impuesto predial. Ahora bien, de acuerdo con la circular 0021 del Ministerio de Trabajo y el artículo Salvar el empleo es responsabilidad de todos de Santiago Martínez, son distintas las medidas que pueden tomar las empresas con el fin de evitar los despidos masivos de los trabajadores. En primer lugar, se puede dar una disminución salarial, de acuerdo con el artículo 50 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo. En segundo lugar, una disminución de la jornada laboral para este último. En tercer lugar, una modificación de los beneficios individuales, con base en el artículo 50 del mismo código. En cuarto lugar, una modificación de las políticas de los beneficios. En quinto lugar, una revisión de los convenios colectivos. Y en sexto, y como última medida, la suspensión del contrato de trabajo, que tal como lo afirma Santiago, no debe ser visto como una medida negativa per se. Por el contrario, puede ser la última instancia que logre salvar el puesto de trabajo del empleado. Asimismo, el gobierno ha expedido 72 decretos legislativos que han aportado a mitigar la actual coyuntura. Entre ellos, el decreto 639 de 2020 que da cabida al PAEF, es decir, el programa de apoyo al empleo formal, en el cual se establece un subsidio mensual a las empresas beneficiadas de 350.000 pesos por empleado, es decir, aplica exclusivamente para el pago de salarios durante un periodo de 3 meses, mayo, junio y julio. Por otra parte, aplica para toda empresa formal constituida antes del 1 de enero del 2020 como requisito. En segundo lugar, deben demostrar una disminución de sus ingresos en un 20% o superior. El procedimiento es muy sencillo. El ministro de Hacienda y Crédito Público ha establecido 5 pasos que deben cumplir las empresas, en el cual se dará finalmente el desembolso de los subsidios a la empresa y por ende a los trabajadores. 6 millones de personas las que se verían beneficiadas con este auxilio que está dando el gobierno nacional. Es un auxilio para que los empleadores puedan continuar con el pago de sus nóminas. En este punto, el gobierno ha tomado otras medidas en el marco del derecho laboral para combatir la coyuntura, como la suspensión del aporte a pensión, el aporte de funcionarios estatales, 10% y 15% de acuerdo con su salario. En tercer lugar, un aumento de cobertura para créditos, unas garantías de respaldo de hasta un 80% y el retiro parcial de cesantías para los trabajadores como una compensación ante las pérdidas generadas. En cuarto lugar, se habla de la acción, promoción y prevención de ARLs, de acuerdo con el decreto 500 del 2020. En sexto lugar, la incorporación de recursos al FOME, es decir, la prestación de hasta del 80% del Fondo de Riesgos Laborales materializados en pagarés con 0% de interés. Y en último lugar, los recursos a beneficiarios de programas sociales. Es necesario modernizar y estabilizar la economía colombiana al lograr fusionar los procesos operativos de las pymes con el mundo digital,
Todo esto mediante la capacitación y fomento del e-commerce en empresarios y trabajadores colombianos. ¿Por qué? Las transacciones digitales representaron el 8.5% del Producto Interno Bruto. Esto teniendo en cuenta que solo el 50% de los colombianos tienen acceso a smartphone y solo el 35% de las pymes están incursionadas en el e-commerce. De esta manera es necesario trabajo directo con las empresas y empresarios a través de capacitaciones de la Cámara de Comercio, una vinculación con universidades y empresas como la alianza de la Universidad de AN y la Cámara de Comercio, una financiación de infraestructuras para las empresas como la alianza del gobierno con Kuchki para la factura electrónica y una inversión en la infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación como el Plan Digitalización de Pymes. La segunda política pública involucra que se incentiven medidas de trabajo compartido tales como paros técnicos o short-time work. En el caso concreto, las PYME tendrían la alternativa de permitir a sus trabajadores laborar en un horario reducido, con menos funciones y bajar su sueldo. Esto permite la permanencia en trabajos formales, da seguridad a las PYMEs y le proporciona resultados efectivos en cuanto a productividad, a razón de que esa alternativa está caracterizada por una responsabilidad compartida sobre los resultados. Incluso, esta política invita al gobierno a compensar a aquellos cuyas ganancias se han visto reducidas y resulta más favorable, pues no está asociada con las pérdidas de ganancias a largo plazo. Aún con todo, la aplicación de esta medida resulta en que deben consagrarse este tipo de contrato en el Código Sustantivo de Trabajo con sus respectivas medidas y además permitir el cambio de la jornada y reducción de los sueldos. Ahora bien, otras medidas para contrarrestar la iliquidez de las empresas sería proveer un subsidio o bien un aplazamiento de las primas, pero no su eliminación total al ser un recurso fundamental para millones de empleados. También está la propuesta de tomar el domingo como día ordinario para ayudar a la reducción de gastos. Podemos concluir que la única manera para salir de esta situación sin precedentes y tan compleja es que todos pongan de su parte. No solo es importante que el gobierno promueva políticas públicas como las aquí propuestas, es necesario también una colaboración armónica entre empleados y empleadores, entre empresarios y trabajadores. Y más allá de la competencia, las empresas y en especial las pymes deben ayudarse entre sí y unirse.